Dios bendiga al pueblo de Dios. Dios bendiga a cada una de las personas que están viendo este mensaje, gloria al Señor, esta enseñanza. Estaré tratando uno de los temas más controversiales, gloria al Señor, dentro del pueblo de Dios. Si la iglesia pasará por la gran tribulación. Es un tema de mucha controversia, gloria a Dios, donde hay muchas opiniones, donde hay personas que dicen que no pasaremos por la gran tribulación, otros dicen que sí, que pasaremos por la gran tribulación, y otros dicen que el pueblo de Dios sería levantado en medio de la gran tribulación. Creo que en cuanto a este tema la Biblia es clara y precisa, solo que muchas veces de algunos versos bíblicos hacemos alguna doctrina, quizá por malas interpretaciones bíblicas. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, vamos a estar comenzando, vamos a desglosar lo que es Apocalipsis capítulo 6. Aquí nosotros veremos unos pasos de manera cronológica, donde vamos a ver los acontecimientos y también veremos lo que es la venida del Señor. Y estos pasos no solamente podemos verlo en lo que es Apocalipsis, se pueden ver en toda la escritura, en muchos contextos bíblicos. Vamos a proceder a leer en el nombre de Jesús. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Ahí está hablando de un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y tenía una corona. Fíjese, la Biblia enseña que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Qué representa ese personaje en ese caballo blanco? Representa la apostasía, representa lo que es el falso evangelio. Es una de las primeras señales que se van a manifestar antes de lo que es la venida de Cristo, la apostasía. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? En todo el marco histórico y profético de lo que está establecido en la palabra, tiene que aparecer lo que es la apostasía. Lo leímos aquí en Apocalipsis. Lo entendemos que es la apostasía porque otra parte de lo que es la escritura nos da la respuesta. Por ejemplo, Mateo 24 nos da la respuesta de todo lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 6. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Es una gran manifestación lo que está revelando el segundo sello apocalíptico. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando ya un sello apocalíptico entró en vigencia? Cuando vemos la manifestación en la tierra. Anteriormente vemos la tranquilidad, la paz que la persona tenía, la confianza. La gente tenía confianza, no tenía tanta inseguridad. Ya podemos ver el nivel de inseguridad cómo ha aumentado. Hay personas que, por ejemplo, me han dicho, mi familia duda mucho de la persona, se siente como extraño. En pocas palabras, a veces por eso no me gusta que me visiten. Porque el nivel de inseguridad ha aumentado. Entonces podemos ver que ese segundo sello se ha manifestado, se le ha quitado la paz de la tierra. Gloria al Señor. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Gloria al Señor.
Cuando Dios le muestra a Juan, gloria al Señor, esta revelación que le muestra una balanza, lo que le está mostrando la balanza es la economía. Entonces, cuando la balanza comienza a ponerse inestable, que esa manifestación me siento seguro que se vio en la pandemia, que con la pandemia se puede observar el descontrol de los precios y el aumento hasta la fecha todavía, sin parar, que ya los negociantes tienen que revisar las facturas cada momento, a cada instante, cada vez que compran, tienen que hacer una revisión porque no hay una estabilidad. Podemos ver el descontrol de la economía. Pero Dios le muestra al apóstol, a Juan, le dice 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no daña el vino ni el aceite. Dios le está mostrando una hambruna posteriormente, después del descontrol de la economía. Dios le está mostrando que va a haber hambre. ¿Qué es lo que estamos esperando para este tiempo? Es una hambruna lo que estamos esperando. Y cuando le dice no dañe el vino ni el aceite, le está hablando de un plan de administración. Muchas personas quieren relacionar esto con lo que es la unción, con lo que es esto, pero cuando hablamos de vino y de aceite, estamos hablando de algo fundamental en el pueblo de Israel. Y a quien Dios le reveló no está presente en este tiempo, no está vigente. ¿Para quién fue esta palabra? Para la iglesia que iba a vivir este tiempo. Pero podemos ver todas estas manifestaciones, todas estas señales, y todavía en lo que hemos escudriñado, no hemos visto a Cristo llegar, no lo hemos visto. Entonces, tiene que pasar todo esto para que Cristo pueda venir, para que Cristo pueda levantar su iglesia. Dice el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Podemos ver que en la pandemia se descontroló la economía. El cuarto sello luego habla de muerte, de guerra, de hambre. ¿Qué pasó entonces después que la economía se descontroló? Pudimos ver una guerra entre Ucrania y Rusia que de una vez tomó inicio. Entonces, las personas que están despiertos, que saben lo que está pasando, conocen que estamos cerca de lo que es una hambruna mundial. Estamos a puntico. Entonces, podemos ver todo esto, pero no hemos visto a la altura de lo que hemos escudriñado de que Cristo levantó su pueblo. No lo hemos visto a la altura y así mismo se está manifestando. Entonces, pasaría la iglesia por la gran tribulación. Es el tema que más se ha debatido, gloria al Señor. Pero la Biblia se explica ella sola. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vuelvo a darle lectura de nuevo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Gloria al Señor. Aquí podemos ver lo que es una tribulación. Podemos ver una persecución. Podemos ver muerte. Pero a la altura de lo que hemos leído, hemos visto la venida de Cristo. Todavía no lo hemos visto. Aquí lo que vimos fue una persecución. Ahora, ¿cómo vamos a entender si esto es gran tribulación o es quizá la muerte que se han estado dando en la historia? Vamos a comprender esto con lo que es Mateo 24 y unos cuantos más capítulos que estaremos escudriñando, estaremos leyendo. Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6 hacen un paralelo, hacen un contraste. Tienen una similitud en todo lo que se expresa. Lo que pasa es que Apocalipsis ya lo revela, número uno, lo revela más ordenado, lo revela paso por paso. Y también lo revela de forma figurativa porque es una visión.
Pero Mateo 24 es una conversación donde Cristo estaba teniendo con sus discípulos. Pero pudimos ver aquí una persecución y todavía Cristo no ha venido a buscar la iglesia. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en lo que mora en la tierra? Y se le dieron vestidura blanca y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de su consiervo y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Si la iglesia no pasa por lo que es la gran tribulación, entonces ¿cuáles son estas personas que también tenían que ser muertos por causa del evangelio? Es la gran tribulación lo que aquí podemos ver, lo que está manifestado. Hay un verso bíblico que la Biblia enseña que nosotros no estamos puestos para ira, pero no podemos confundir lo que es la ira de Dios y lo que es la gran tribulación, porque la iglesia todo el tiempo ha pasado tribulación, todo el tiempo la iglesia ha pasado tribulación, o el pueblo de Dios, los que han seguido a Dios. Podemos ver desde los profetas fueron atribulados. Pudimos ver 70 años después de Cristo morir que se armó un desastre en Jerusalén. La iglesia fue perseguida. Pudimos ver muerte de muchos discípulos del Señor, mucha muerte. Y aún en la actualidad en muchos países están matando a los cristianos. Entonces, la iglesia que está en parte del mundo donde no hay esta persecución actualmente, ¿es la más privilegiada o hay alguna excepción? Cristo padeció en la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Entonces, tenemos un privilegio mayor que Cristo, que no podríamos morir, ni podríamos tener persecución. Cuando la Biblia expresa de que nos fuimos puestos para ira, se está refiriendo a la ira de Dios, a los juicios de Dios, pero la gran tribulación no es la ira de Dios. Son cosas muy diferentes. ¿Y para qué un impío, un inconverso, una persona que anda en el mundo, necesita ser atribulado? ¿Para qué? Si ya está en la mano de Satanás como quiera. ¿Para qué necesita ser atribulado? Entonces, ahí es donde van los puntos y la idea de que mucha gente entiende que no pasaremos por la gran tribulación. Y muchos versículos bíblicos mal interpretados. Entonces, aquí podemos ver una persecución, pero todavía no hemos visto en el contexto de que Cristo vino. No lo hemos visto todavía en el contexto. Y creo que en todo lo que yo esté expresando en este momento tiene que aparecer paso por paso lo que estoy hablando. Tiene que repetirse la historia para que entonces saquemos nuestra conclusión. Dice el versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello. Escuche bien, la venida de Cristo se produce en el sexto sello, pero ya en el quinto sello hay persecución. Y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los sacerdotes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en la cueva y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque automáticamente cuando Cristo viene a buscar su iglesia, a buscar su pueblo, se le da inicio a lo que es la ira del Cordero, que la iglesia no va a estar presente. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Pudimos ver que Cristo vino cuando se abrió el sexto sello, pero en el quinto,
hay tribulación, hay muerte, mucha muerte, gloria al Señor. Entonces, vamos a ver qué tan paralelo es Apocalipsis capítulo 6 con Mateo 24. Y si usted indaga Apocalipsis capítulo 6, de ahí en adelante también comienza a ver las manifestaciones de la ira, gloria al Señor, del Señor, que ya donde la iglesia no va a estar presente. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo, vamos a escudriñar a Mateo. Mateo 24, versículo 3. Mateo también es un capítulo muy controversial de la Biblia, muy controversial de la Biblia. Gloria al Señor. Hay muchas opiniones sobre Mateo 24. No voy a entrar a profundidad en este momento sobre lo que es Mateo 24, pero más luego quizá hable de Mateo 24 sobre las diferentes opiniones que hay, gloria al Señor. Me voy a enfocar en el estudio que tengo en este momento. Y leemos Mateo 24, versículo 3, en el nombre de Jesús. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Una manifestación que ya se ha visto en Israel. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Todo esto se ha visto. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estuvimos leyendo Apocalipsis capítulo 6. Habla de guerra. Aquí podemos ver que Mateo 24 señala la guerra. Dice: y habrá peste y hambre. Lo señala también Apocalipsis capítulo 6. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Aquí dice que lo van a entregar a tribulación, lo mismo que revela Apocalipsis capítulo 6. Y seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Cuando se levantan muchos falsos profetas, muchos maestros falsos, ¿qué es lo que se está moviendo en el pueblo? La apostasía. Aquí podemos ver la apostasía presente de manera más explícita. Podemos ver la apostasía presente, ya que el primer sello apocalíptico es la apostasía. Y lo vamos a buscar ahorita como Pablo lo expresa. Gloria al Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué dice aquí? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí se manifiesta lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 6, cuando revela que se quitará la paz de la tierra. Aquí lo está diciendo Jesús de otra expresión. Estamos comparando, gloria al Señor, los dos capítulos, que verdaderamente es lo mismo. Hasta terminar es lo mismo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El verso 15 de Apocalipsis, de Mateo 24, perdón, es un verso clave para poder entender si la iglesia pasará por la gran tribulación o no. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Si Jesús
le está hablando a los discípulos, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, hay que entender primero lo que es la abominación desoladora. La abominación desoladora es cuando el anticristo se instala en el tercer templo, cuando ya exige adoración, cuando el pueblo de Israel no lo adora y comienza lo que es la persecución. Comienza lo que es la persecución. Si Cristo le está hablando eso a la iglesia, es porque la iglesia va a estar presente con la abominación desoladora. Porque es que la Biblia se expresa sola. Entonces, pudimos ver en el quinto sello una persecución. Aquí vemos persecución también en Mateo 24. Pero le está hablando a quién, a los discípulos. ¿Quién representa a los discípulos en el momento? Representa a la iglesia. Entonces, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Por qué él está hablando de esto? Porque hay una persecución. Pero aquí no hemos visto que la iglesia ya se fue. No lo hemos visto eso. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Cristo habla de día de reposo y de invierno porque Cristo en realidad está dando dos respuestas en uno. Que ahí es donde voy a entrar luego. Porque hay personas que tienen conocimiento y pueden decir, pero Mateo 24 le habla a Israel. Sí, también le está hablando a Israel y también le está hablando a la iglesia. Pero luego voy a desglosar Mateo 24 entero, gloria al Señor, para entender qué respuesta está dando Cristo, porque ahí se le están haciendo tres preguntas. Cristo lo primero que le dice, cuando ven los grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos le dicen, Señor, pero ¿cuándo pasará esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Ahí es donde Cristo comienza a desglosarle, a darle toda esta respuesta que encaja con las dos eventualidades. Pero luego estaremos desglosando eso. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero, ¿de cuáles días estamos hablando? ¿Cuál es el contexto de Mateo 24? El versículo 22 le está dando respuesta al versículo 15. En el versículo 15 está hablando de que de la abominación desoladora. Y en el versículo 22 te dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Lo que Cristo está revelando, manifestando, que si fuera un periodo largo, extenso, los hombres no pudieran resistir para salvarse. Entonces, le dice, más por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados, es decir, serían cortos. Porque la tribulación nada más son 3 años y medio. Eso es lo que está revelando en realidad la palabra. Cuando dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Pero si ya los escogidos se fueron, volaron con el Señor, ¿para qué necesita esos días ser acortados? Pero podemos ver en su contexto que la iglesia todavía está presente y hay una tribulación muy fuerte, que es a lo que le llamamos gran tribulación. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Si fuese posible, porque no es posible que un escogido pueda ser engañado. Podemos ver que la Biblia está hablando de la abominación desoladora, que es el anticristo cuando se instala. Cristo todavía no ha aparecido. Podemos ver persecución, podemos ver hambre, podemos ver una serie de señales, pero Cristo todavía no ha aparecido. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también sería la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí, en esta expresión, hay un hebraísmo.
Cristo lo que está queriendo dejar dicho. Por ejemplo, cuando nosotros vemos mucha maura, como le llamamos aquí en mi país, o vamos a mencionar también las águilas, podemos entender que hay un cuerpo muerto en ese lugar. Entonces, Cristo lo que está queriendo dejar dicho con este hebraísmo, que así cuando vean todas estas señales, es porque su venida está cerca. Pero todas estas señales tienen que verse. ¿Y luego qué va a pasar? Señores, la Biblia es precisa, la Biblia es clara. Solamente tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, que nos dé entendimiento, que nos ayude para poder interpretar la Escritura. El verso 29 de Mateo 24 lo revela todo. Hay personas que, por ejemplo, hablan de un rapto secreto, que eso es una mitología, eso no tiene fundamento bíblico, no existe ese rapto secreto. También las personas a veces dicen que la venida de Cristo y el rapto son cosas diferentes, otra mitología. Pero Mateo 24, 29 expresa claramente, hay personas que dicen Cristo puede venir ahorita mismo, eso también es falso, porque Cristo no va a venir sin que se agote el procedimiento de la señal, eso es falso. Tienen que verse todas las señales para Cristo poder venir. ¿Qué tiene que pasar antes de que Cristo venga? Mateo 20, el verso 29 no lo dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Apocalipsis capítulo 6, estuvimos leyendo que cuando se abre el sexto sello, va a acontecer lo que estamos leyendo aquí, porque es lo mismo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿cuándo? Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. E inmediatamente ¿de qué? Después de la tribulación de aquellos días. Entonces, no me enseñe que Cristo puede venir hasta ahora mismo, ni que puede venir ahorita, porque es una mentira, es falso. Él no miente. Tiene que cumplirse todo esto. Tiene que pasar la tribulación completa de los 3 años y medio para que Cristo venga a la tierra. E inmediatamente después que pase, tiene que oscurecerse el sol. La luna no va a dar su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. No va a ser un rato secreto, lo va a ver todo el mundo. Los reyes dicen que lo esconda de aquel que está en la nube, de aquel que está brillando, gloria al Señor. Entonces no hay rato secreto. La iglesia va a ver la gran tribulación. No somos diferentes, no tenemos ninguna cesión a lo antepasado. La iglesia verá la gran tribulación. En todo el contexto bíblico, la iglesia lo verá. Y para el que no piensa que esto es la venida, escuche lo que dice. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí se está hablando de ¿qué? Del levantamiento de la iglesia. Vamos a estar escudriñando ahora Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver lo que dice Pablo sobre esto, a ver si concuerda con lo que hemos estado escudriñando. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, cabe resaltar para los que piensan que la venida de Cristo y el rapto de la iglesia son 2 eventos diferentes. Escuche lo que dice Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque nosotros seremos reunidos en su venida. Lo mismo que Él estuvimos escudriñando Mateo capítulo 24, Apocalipsis capítulo 6, es lo mismo que Pablo está diciendo. Hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturber ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pablo dice que Cristo no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, primer sello apocalíptico, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El anticristo. Pablo dice que no vendrá. Entonces, todo el que dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación, está diciéndole a Pablo que él se equivocó y que no es así. Y que el contexto Mateo 24 también está equivocado. Que Apocalipsis capítulo 6 también está equivocado. Pablo dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hijo de perdición se manifieste, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué es eso? La abominación desoladora. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Gloria al Señor. Vamos a seguir escudriñando. Me iba a dejar hasta aquí, pero es un punto muy interesante. ¿No os acordar que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Se dice, o sea, muchas personas enseñan que al Espíritu Santo, al anticristo, lo que lo está deteniendo es la iglesia. Que cuando la iglesia se vaya, ahí mismo se va a manifestar. Otros dicen que es el Espíritu Santo, que cuando la iglesia vuele con el Espíritu Santo se va a manifestar. Muchos grandes de Dios lo han entendido así, lo han enseñado con mucho respeto a la memoria de muchos hombres de Dios que así lo han entendido. Pero hay un misterio grande que desata Daniel capítulo 12. Nos sella la visión que para los postreros tiempos sería destapada, sería quitado el sello. En poco sentido, o para buen entendedor, revelaciones que a los últimos tiempos se le iban a dar a entender a los hombres. Revelaciones que muchos hombres de Dios serios y bien profundos, no podían tener estas revelaciones. Porque son revelaciones que estaban guardadas para darnos a entender ahora en los postreros tiempos. Por eso aparecen muchos jovencitos, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos maestros que pueden enseñar esto a profundidad. Que quizá hombres de Dios de los otros tiempos no podían enseñarlo con toda libertad. Gloria al Señor. Saber lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, que no es la iglesia, por cierto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pablo expresó que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Porque a través de que los cristianos han sido perseguidos, toda la historia, a través del espíritu del anticristo. La muerte de los cristianos a través de que del espíritu del anticristo. Las religiones, la gran Babilonia y el sistema, a través de quién está controlado, del espíritu del anticristo. Por eso Pablo dijo, ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Yo no enseño directamente qué es lo que lo está deteniendo, si es el Espíritu Santo, si es un ángel. Podría ser el Espíritu Santo. Pero no me gusta especular con lo que es la palabra del Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Aquí hay otro punto clave para entender si la iglesia pasará por la gran tribulación o no. Si se va antes o si se va en medio. Conforme a lo que la Biblia me enseña, la iglesia va a tener que pasar la gran tribulación completa. E inmediatamente cuando pase, entonces se va. A los 3 años y medio de terminar la gran tribulación. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? De su venida. Y si leemos el primer verso, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, cuando Cristo venga, ¿qué viene? A levantar su pueblo. Pero entonces dice que el anticristo va a morir con el resplandor de la venida de Cristo. Entonces, ¿cómo estamos pensando que la iglesia no va a ver al anticristo? Que no va a pasar por la gran tribulación. Si la iglesia va a tener que tragarse
ese tiempo completo, ese periodo entero de 3 años y medio. Porque es lo que me está enseñando. La muerte del anticristo es con el resplandor de la venida de Cristo, cuando Él venga a buscar su iglesia. Entonces sí pasaremos por la gran tribulación y seremos levantados e inmediatamente el anticristo termine. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por tanto, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gloria al Señor. Vamos a estar escudriñando Daniel capítulo 12. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo Daniel capítulo 12. Vámonos a las revelaciones antiguas. Vamos a ver si las revelaciones antiguas tienen una concordancia con lo que ya hemos tratado. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Los hijos de cuáles? De Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Podemos ver que iniciamos con tiempo de angustia, pero no hemos visto levantamiento del pueblo, no hemos visto levantamiento de la iglesia. No, varón, pero que ahí no se está refiriendo a la iglesia. Es que en un solo levantamiento Dios va a levantar a la iglesia y a los que entren en el evangelio, gloria al Señor, a los que acepten a Cristo del pueblo de Israel. Va a ser un solo acontecimiento, porque la Biblia enseña: a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, y a los que les recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué fue lo que se nos dio a nosotros? El evangelio. ¿Qué fue lo que se le trajo a ellos? El evangelio. Entonces, ¿qué es lo que se le va a dar en el tiempo de angustia? El evangelio. Y el plan de levantar el pueblo de Dios, el plan de levantar la iglesia, es el plan que se le vino a traer a ellos también. Entonces, ese plan se nos dio a nosotros, y con el arrepentimiento de Israel, ellos entonces van a entrar en lo que es este plan de salvación. Vamos a ver el contexto, gloria al Señor. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aquí es donde Pablo dice que cuando Dios termine con los gentiles, entonces comenzará con Israel. ¿Cuándo Dios termina con los gentiles? Cuando comienza lo que es la persecución, que ya lo que es el sistema de la iglesia. El sistema de la iglesia, lo culto, libre, como lo hacemos, la prédica, eso va a desaparecer. La iglesia va a estar en persecución y escondida. Entonces ahí Dios va a comenzar con Israel para trabajar esos 3 años y medio en Israel. Cuando Israel entonces sea convencido, va a pasar lo que es el arrebatamiento, lo que le llaman el arrebatamiento, o la venida del Señor, donde Dios entonces viene a levantar su pueblo. Y lo vamos a ver aquí. Todo lo que se haya escrito en el libro, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Comenzó hablando de qué? De tribulación. Pero luego que te habla de tribulación, te enseña de personas que enseñan la justicia. Pero ¿quién podría enseñar la justicia si todavía los justos no quedan en la tierra? Si todavía no está persona del pueblo de Dios en la tierra, ¿quién podría enseñarle en medio de la tribulación? ¿Los impíos? No. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Lo mismo que estuve hablando hace un momento. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel no pudo entender nada de esto. No lo pudo entender. Y yo, Daniel, miré. Y he aquí otros 2 que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro y al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino fino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de esta maravilla? O sea, ¿cuándo será el fin de esta tribulación, de esto que se está hablando ahora mismo?
Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempo sin eses, 1 año, tiempos con ese, 2 años, y la mitad de un tiempo, que es medio año, 3 años y medio. Ese es el tiempo de la tribulación. Pero podemos ver que ya llegamos a lo que es la tribulación, a esos 3 años y medio, pero el levantamiento todavía no ha pasado. Cristo no ha levantado a su pueblo. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues esta palabra está cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. No le dio respuesta, simplemente. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Por qué van a ser limpios, emblanquecidos y purificados? Porque hay muchas personas que van a reconocer a Cristo en Israel, van a reconocer a Cristo, van a tener muerte por causa de la palabra y se van a salvar. Y por igual muchas personas de nosotros los gentiles, muchas personas tibias, con el conocimiento, que van a actuar y van a ser salvos. Los impíos procederán impíamente. Entonces, los impíos no van a entrar, amados hermanos, en tribulación como la gente cree. El anticristo no viene para golpear a los impíos. Ellos van a proceder impíamente. ¿Y cómo procede un impío impíamente? Bebiendo, fornicando, adulterando, disfrutando la vida, como le llaman. Van a proceder impíamente. Gloria al Señor. Y ninguno de los impíos entenderá. Entonces, ¿para quién va a ser la tribulación si los impíos no entenderán? Gloria al Señor. Pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Separa a los impíos y separa a los entendidos. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. El continuo sacrificio, trayéndolo a lo que es la actualidad, podríamos decir que es la iglesia en acción, los cultos, la adoración, los servicios. Daniel habla de esto, del continuo sacrificio, porque está hablando de un término de Israel, no está hablando en el término ya de lo que es la iglesia. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, le dice Dios a Daniel, y tú irás hasta el fin. Pero físicamente Daniel está muerto. Físicamente Daniel está muerto. Espiritualmente está durmiendo. Pero ¿y por qué le habla de que tú irás hasta el fin si Daniel no está en la actualidad para este tiempo? Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Pero, ¿de cuáles días estamos hablando? ¿Cuál es el contexto de esto? Estamos hablando de lo que es la gran tribulación. De eso es que está hablando el contexto. Entonces, primero le habla de la gran tribulación, le dice serían 3 años y medio, y luego le dice, y tú irás hasta el fin, y te levantarás al fin de los días. ¿Al fin de cuáles días? Al fin de los días de la tribulación. Podemos ver que el levantamiento de la iglesia, donde se van a levantar todos esos patriarcas, todos esos antiguos hombres de Dios, esas personas que están durmiendo, se van a levantar con la venida de Cristo al fin de los días, cuando termine de gobernar el anticristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay muchas personas que ignoran estos temas. Hay muchas personas que cuando le hablan de esto, lo que dicen, yo lo que tengo es que guardarme para Dios. Yo que cuando Él venga, que venga, lo que hay que estar listo. Pero suena bien, pero muchas veces lo decimos con un acto de ignorancia para no entender esta realidad. Ahora, ¿quién gana en eso? Gana Satanás, porque no podemos discernir los tiempos. Si no entendemos esto, fácilmente nos dejamos sellar. Si no entendemos esto, no nos preparamos para una hambruna, que es lo que viene conforme a las señales bíblicas, a los sellos, que está a la puerta, una hambruna mundial.
es lo que viene. Si no entendemos esto, podríamos ver al anticristo como un buen hombre y como la solución, porque él viene con lisonja a engañar a los violadores del pacto. Entonces, creo que una persona que tenga el Espíritu Santo, una persona ferviente en Dios, una persona que apunte a salvación, tiene que anhelar conocer los misterios, tiene que anhelar lo que está escrito en la Biblia. No podemos ser ignorantes, gloria al Señor. Hay que cada día más tratar de anhelar todo lo que está escrito en la Biblia, porque por algo se escribió. No es para vivir una vida a la ciega, sin rumbo y hablando esta mentira, porque una persona que diga ahora mismo que Cristo puede venir ahorita, que puede venir ahora, está hablando mentira, porque eso no es lo que la Biblia enseña, gloria al Señor. La Biblia habla de un procedimiento de señales, las cuales indican cuando Cristo viene. Gloria al Señor. Dios te bendiga y espero que esto sea de bendición.